ocasión me permito presentar a nuestros anfitriones del día de hoy, el doctor Amir Urrutia, quien es el director de proyectos, y al doctor Dagoberto Lara, que es el vicerrector de nuestra universidad certificadora CEDES. Bienvenidos todos. Como les comentaba, es una serie de webinars que vamos a tener durante todos los viernes a las 5 de la tarde, así que los esperamos. Sí, a mí me gustaría mucho que antes de comenzar, antes de que yo les leyera la semblanza de nuestro invitado de honor, pudiéramos presentar un pequeño video que tenemos preparado. No sé si esté listo por ahí, Moni. Sí, listo. En un momento se los comparto. Muchísimas gracias. Estaremos iniciando con este video. Antes de que comience el video, les voy a pedir que pongamos nuestros micrófonos en silencio, por favor. Si nos gustaría intervenir en algún momento durante la charla del maestro Javier, les pido por favor que levanten su mano y ya veremos si es propio en ese momento poderles dar la palabra. ¿Sí? Muchísimas gracias. Por ahí creo que el sonido Creo que el sonido no está funcionando por ahí, por favor. ¿Listo? Objetivo de Desarrollo Sostenible. Trabajo decente y crecimiento económico. En los primeros años del siglo XXI, la humanidad alcanzó el mayor nivel de productividad de su historia. ¿Eso significa que hay trabajo para todos? ¿Mejoró la calidad de vida para todos? No todas las personas tienen un empleo, ni todas las personas que trabajan lo hacen en las condiciones adecuadas. El crecimiento económico no resulta siempre sinónimo de una mejor calidad de vida para todos. De las 7.500 millones de personas que viven en el planeta, casi un tercio son pobres, aunque muchas de ellas tengan empleo. Según la Organización Internacional del Trabajo, en el 2016 la tasa mundial de desempleo se situaba en el 5,7%, pero la situación es muy diferente según de qué países y regiones se trate. Además, las mujeres tienen más probabilidades de estar desempleadas que los hombres y los jóvenes tienen 3 veces más probabilidad de estar desempleados que los adultos. Otro problema es la calidad del trabajo. En muchos casos, empresas y empleadores ofrecen empleos sin contemplar derechos laborales, tales como la prevención de riesgos físicos. Actualmente, alrededor de 2.200 millones de personas de todo el mundo viven bajo el umbral de la pobreza aunque trabajen, es decir, reciben un ingreso diario inferior a $2 estadounidenses por día. Por otra parte, el trabajo infantil sigue siendo un problema grave. Muchos niños de edad de estudiar se ven obligados a trabajar. Unos 160 millones de niños trabajan a diario y la mitad de ellos lo hacen en actividades consideradas peligrosas, principalmente en el sector agrícola. Para erradicar la pobreza, es necesario que los estados y las instituciones colaboren para promover la creación de empleos estables y bien remunerados. Solo de esta manera, el crecimiento económico podrá beneficiar a grandes conjuntos de la población mundial. Muchas gracias, Mónica. El maestro Javier Martínez Morales es licenciado en Economía por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es maestro en Economía por la Universidad de las Américas de Puebla, formador de formadores por el Consejo de Educación Económica de los Estados Unidos. Actualmente es estudiante del doctorado en Políticas Públicas por IEXE. Desde el año 2006 es profesor titular de tiempo completo del Centro Universitario Parral, antes Facultad de Economía Internacional. Fue secretario de Investigación y Posgrado entre el 2012 y el 2016 y actualmente es el director del Centro Universitario Parral de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Es miembro activo del Consejo Mexicano de Educación Económica y Financiera, AC, de la Red de Investigadores Educativos del Estado de Chihuahua, de la Asociación de Economía de la Educación, AEDE, con sede en España, del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, AC, y del World Economic Association, con sede en Reino Unido. Ha participado con más de 40 ponencias, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, en diferentes congresos, seminarios y foros. Asesor de cerca de 25 tesis de licenciatura y de maestría, autor de 2 libros y coautor de 4 más. Ha escrito más de 15 artículos académicos, tanto en revistas nacionales e internacionales. Sus líneas de investigación son el impacto social de las políticas públicas y la economía de la educación.
sin más preámbulo, pues yo le doy la bienvenida al maestro Javier Martínez y le cedo la palabra al doctor Amir Urrutia, quien es uno de nuestros anfitriones el día de hoy. Muchísimas gracias. Okay. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a cada uno de ustedes que está aquí presente, que está tomando este webinar. Doctor Roberto, muchas gracias. Maestro Javier, es un gusto, es un placer poder compartir precisamente esta pasión que tenemos por primero por la educación, después por el tema sostenible. Entonces, pues es un gran orgullo, gran honor poder tenerte aquí, maestro, y bueno, pues va a ser muy interesante la charla que tengamos en este momento. Doctor Dagoberto. Ok, sí, gracias. Precisamente como le dice el doctor Amir, al final de cuentas, nuestro objetivo es común, maestro. Yo creo que vamos por más. Ahora sí que decir, vamos por esta educación que realmente, además de que ya tenemos un nuevo universo, bueno, vamos a estarnos actualizando y haciendo ese intercambio de la educación. Bueno, te cedo la palabra ya para no interrumpir más y realmente escuchar a quien hoy tenemos que escuchar. Por favor, maestro, bienvenido a nuestra casa de estudios, que con todo gusto te recibimos y siempre va a ser tu casa. Muchas gracias, doctor Amir, doctor Roberto, muchas gracias. Maestra Carla, muchas gracias por la invitación a los tres. Me complace estar con ustedes el día de hoy, hablar un poquito de lo que hacemos en temas de investigación, en temas sobre todo de aplicación y como bien iniciaba el video con un poco la situación de mercado laboral en el mundo, pues bueno, yo tengo otro tema que tiene que ver con lo mismo de los objetivos del milenio, efectivamente, el número 8, pero sobre todo son temas que a veces no se ven palpables, pero la gente sabe que existen, saben que serán, sobre todo cuando los egresados de las universidades o de las maestrías o doctorados salen al mercado laboral por primera vez y se dan cuenta que la situación no es como uno la platica o como uno la quiere ver en épocas, sobre todo como estas, ¿no? Que nos ha tocado una situación complicada con la pandemia, el famoso COVID-19, y aunado a esto, pues el bajo crecimiento que habíamos traído ya en años anteriores, no solamente este año inicial de esta administración de gobierno federal, sino ya en años anteriores. Como siempre he dicho, no es culpa de uno, es culpa de varios también, de un proceso también, pero el COVID vino a afectar todavía muchísimo más y agravar mucho más este problema, ¿no? Entonces, sobre todo, ¿qué es la situación profesional en los mercados laborales? Y bueno, voy a permitirme compartir la presentación, y no sé si estén viendo la presentación en la pantalla. Sí, muchas gracias. Entonces, pues como ustedes saben, pues en la teoría, en los salones, aprendemos que pues hay que estudiar para ganar más, ¿no? Eso es lo que siempre nos dicen, hay que estudiar y ganas más, y después una licenciatura es una maestría, después una maestría es un doctorado, y otras 2 maestrías, 3 doctorados, y bla, bla, bla. El problema es que, pues efectivamente se ha demostrado a diferentes niveles de educación y en los mercados laborales que la gente gana más, estudia más y gana más ingresos, ¿no? Y la última, bueno, ahorita ya se publicó la del 2020, ya se publicó el primer trimestre. Sin embargo, bueno, te voy a platicar estos datos, pero miren, aquí vamos a ver en este gráfico cómo se ve efectivamente que a medida que hay mayores ingresos, hay mayor nivel de salarios, ¿no? Salarios promedio. Y este es un ingreso promedio de ocupación mensual contra niveles escolares y por sexo, ¿no? Hombres y mujeres. Lo interesante de esto es que pues, es una curva que ustedes ven exponencial, si ustedes lo están viendo, pero lo preocupante es que hombres y mujeres hay una diferenciación salarial. No voy a enfocar el día de hoy a la cuestión de discriminación salarial, sin embargo, pues yo quise enseñarles que independientemente fuera hombre o mujer, final de cuentas, a medida que tú incrementas tu nivel de grado escolar, tienes mayores ingresos salariales. Bueno, entonces dice uno, pues hay que seguir estudiando y no pasa nada, ¿no? El problema es que las teorías de ahora, bueno, teorías que están
explicando, Friedman es un economista, no es Friedman de esta clase, sino es Friedman. Es un economista que en 1970 escribió un libro que se llama Sobre Educación. Y este libro explica en sus capítulos que a medida que la gente se incorpora más a la universidad o a la escuela, a final de cuentas, hay una saturación de personas dentro de la educación y hace que se vuelva tenga menores ventajas relativas comparados con colegas, tengo grados. Entonces, van reduciendo esa ventaja que tienen y empieza a demostrar que esto se le llama como un tipo sobreeducación, sobreeducación. Pero así finalmente, ¿no? Este autor, Friedman, dice, bueno, pues el hecho de que la gente está entrando más a la gente a la escuela, dedicando más a la gente que tiene más escolaridad. Entonces, la razón por qué. Y Seki lo secunda con esta información y efectivamente datos relevantes sobre que efectivamente a medida que hay mayor gente en la escuela, hay un problema de empleo más adelante, ¿no? En México, Cañero en el 2010 estableció que, pues efectivamente, mayor educación universitaria no te conduce necesariamente a mejores condiciones laborales. O sea, la gente se da cuenta, los egresados de las universidades se dan cuenta que cada vez es más complicado meter a un empleo bien remunerado. Entonces, dado esta situación, uno dice, bueno, entonces, ¿qué va a pasar conmigo cuando yo salga de la universidad? O sea, cuando estás estudiando en la universidad o haciendo un posgrado, dices, bueno, ¿yo qué voy a pasar? ¿Qué va a pasar más adelante, no? Entonces, esta teoría se empiezan a fundamentar. Ya la Núñez sacó una publicación hace tiempo, en 2003, los profesionistas en México no cuadraban con lo que estaban estudiando en un empleo que requería una profesión, ¿no? Entonces, 60.7% se insertaba en una profesión para la que habían estudiado. Pero además de eso, déjenme también platicarles, no sé si han tenido la oportunidad de leerlo, que se llama Hernández Laus. Él saca 2 publicaciones muy buenas, en el 2002 y en el 2010. Inclusive tiene un libro llama El mercado laboral mexicano de profesionistas, un autor muy reconocido en el tema educativo, y hace todo un estudio, un análisis completo, es un libro muy, muy, muy completo, sobre la situación profesional de egresados en México, ¿no? En el mercado laboral. Y cada vez ve una saturación mayor en el mercado laboral y que le hace que haya un sobrecupo, digamos así, de profesionistas en el mercado laboral, donde la demanda es cada vez menor y la oferta es cada vez mayor, ¿no? Y hay una serie de explicaciones, que ahorita voy a mencionar más adelante, que el autor hace referencia, ¿no? Sobre por qué está pasando esto en México. Entonces yo se lo recomiendo. Hernández lo publica Núñez. En el 2010 saca un libro muy interesante, entonces lo recomiendo que lo puedan consultar, ¿no? Entonces, les decía, anterior a lo que está diciendo Hernández Laus y lo que está presentando, resulta que empieza a haber una mayor oferta que demanda en el sistema profesionista, en el caso del mercado laboral, y hay 2 problemas graves ahorita, ¿no? Les decía al principio, un bajo crecimiento que, si bien no refleja bienestar en las personas, si bien no refleja calidad de vida, eso es bien importante también, que a veces cuando vamos a criticar a un gobierno, ya sea, llámenlo municipal, estatal, federal, tenemos que ser como profesionistas objetivos. O sea, no podemos, yo les recuerdo a ustedes que la investigación debe tener argumentación. O sea, tú no puedes criticar desde un punto de vista profesional simplemente la opinión de lo que yo pienso que está pasando bajo lo que yo estoy leyendo, bajo ciertas noticias. Aquí es importante que vamos a criticar, debemos de tener argumentación bajo un sustento de investigación. Entonces, si estamos aquí aclarando que un problema de crecimiento económico no refleja bienestar de las personas, pero sí refleja ingresos. Y el ingreso en un sistema que vivimos actualmente en México y a nivel mundial es que el consumo es el fin último de la persona. O sea, independientemente de seas feliz, tengas una familia estable, una familia así estable, un trabajo estable, entorno estable, al final de cuentas se ha demostrado, Van Rutenholm, un holandés que es el principal iniciador de la felicidad en el mundo, estudios de felicidad,
Y aquí en México está Mariano Rojas, que hace mucho sobre temas de principalmente de felicidad, han demostrado que efectivamente sí la felicidad se determina por tu entorno más que por el ingreso, pero sí el ingreso es sumamente, sí aporta parte de esa felicidad, ¿no? O sea, estadísticamente lo han demostrado, econométricamente lo han demostrado, entonces no queda fuera ese contexto de la felicidad con parte del ingreso, ¿no? Sí ha sido muy criticado, efectivamente, pero el crecimiento económico es reflejo de ingresos. Y en una familia que tú tienes compuesta de papá, mamá, hijo e hija, o dos hijos, una hija, o dos hijas, un hijo, en donde el papá y la mamá trabajan y la mamá y el hijo grande también, el mayor trabaja, imaginemos que si hay crecimiento económico, es reflejo de mayores transacciones, mayores gastos, mayor consumo, que me va bien como familia. Pues tengo trabajo, mi esposa trabaja, mi hijo trabaja y puedo mantener a mis hijos en una escuela promedio, comemos bien todos los días, bla, 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 ¿no? Pero ¿qué pasa cuando hay bajo crecimiento? Pues seguramente cuando hay crecimiento, pues el hijo mayor ya pierde el empleo, o la esposa pierde el empleo, o el esposo pierde el empleo. Pero imagínense todavía además que por un fenómeno externo llamado COVID-19, llega a México y entramos a un ciclo de contingencia en donde nadie puede hacer nada, en donde la salud está por encima de la economía y tenemos que suspender labores económicas. Entonces ahí, imagínense esa familia, se queda seguramente sin trabajo el papá o la mamá, aunado con el bajo crecimiento, el hijo, ¿no? Entonces, viene un problema en donde independientemente que midamos el crecimiento económico como bienestar, pues nos está afectando en términos de ingresos. Por eso es bien importante que esta parte, a nivel de empresas, a nivel de sociedad, pues nos está afectando. Entonces, lógicamente, es un valor externo que afecta al mercado laboral de profesionistas. Y hoy en día, el profesionista joven se va a enfrentar cada día a un problema mucho más complicado para ingresar a un mercado laboral que le dé un ingreso al menos decente, ¿no? Sin explicar, y esto no voy a meter tampoco, sin explicar todo lo que viene con la cuestión social y psicológica, que es otro tema muy independiente que yo no soy experto en eso. Yo no puedo hablarles de eso, pero imagino que sí, muchos autores ya han estado hablando de esa parte, ¿no? Entonces, quisiera hacer una pausa, nada más para hacer un comentario. Si alguien de ustedes, por favor, si quiere hacer alguna pregunta, alguna duda que tenga mientras voy platicando, me van a auxiliar aquí los compañeros para que levanten la mano a través del Zoom, no a través de la mano manual, sino de la mano que está en el Zoom, para que ustedes tengan alguna, con todo gusto me pueden interrumpir y yo hago una pausa para poder escucharlos y poder responder sus dudas que tengan o algún comentario. Bueno, seguimos. Dado esto que les decía, algunos datos relevantes. La población se divide en dos poblaciones. Bueno, la población total, la población activa y inactiva. Sí, les pedimos que levanten la mano para que, por favor, para que todos tengan la oportunidad de poder platicar y yo les pueda responder de manera mucho más apropiada. Discúlpenme. Les decía, la población activa y inactiva o económicamente activa tiene dos poblaciones, la población ocupada y la población desocupada. Ojo, pero la población ocupada tiene población ocupada plenamente y población subocupada o no ocupada plenamente, ¿no? Bueno, entonces si ustedes sacan el dato en la NOE, les da 9.6 millones de profesionistas en México. Esta información también la pueden obtener el Observatorio Laboral Mexicano. Ahí la pueden encontrar. Yo la calculo honestamente, pero el Observatorio Laboral también tiene datos para que ustedes los puedan consultar. No es necesario que ustedes deban de calcular. De los cuales 9.1 millones de profesionistas tienen empleo laboral. La tasa de desempleo del profesionista es del 4.63%, es una tasa de desempleo baja aún. Sin embargo, los que están empleados, el 20.8% está en la informalidad. En la informalidad. Ahí es un error, no debe ser desempleados, debe ser informalidad. Es decir, cerca de 2 millones o 1.9 millones de profesionistas terminan informales. Entonces, tenemos de esos 9.1 millones, el 20, casi el 21% está en la informalidad. ¿Cómo nos va en Juárez, en Chihuahua, en diferentes estados? Yo les pongo el ejemplo de Juárez porque es la ciudad más grande del estado
porque tiene cerca de 1.5 millones de habitantes hasta el 2019. Una ciudad, es una ciudad bastante grande, tiene frontera con Estados Unidos, pero Chihuahua está muy similar. La ciudad de Chihuahua está muy similar. No puedo calcular para más ciudades porque la encuesta nacional de ocupación y empleo solamente es representativa para Juárez y a nivel estatal. Para las demás ciudades ya no tengo información, salvo el IMSS que nos da información continuamente a nivel ya municipal, ¿no? Y bueno, la tasa de desempleo en Juárez es de 1.71% en profesionistas. En Chihuahua está en 1.4%, ¿eh? Y la informalidad es del 13.3% en Juárez. En Chihuahua está alrededor del 11% de informalidad de profesionistas en México. Bueno, entonces uno se pregunta, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué hay informalidad? ¿Por qué no todos ocupan donde deben de estar? Y bueno, ahorita vamos a responder a esta pregunta. El ingreso promedio de profesionistas en México, 12,000 pesos, en Juárez están 16,000, en Chihuahua está en 15,700 el promedio mensual. Ojo, promedio mensual de ingresos. Esto no quiere decir que todos vamos a ganar eso o que ganemos por debajo de esta media. Unos pueden ganar muchísimo más y otros pueden ganar muchísimo menos. Tenía Mariano Rojo, que tuvo la oportunidad de que me diera clases en el posgrado, nos decía que los promedios no siempre son confiables en estadística porque podría haber un pollo completamente de la mitad crudo y la otra mitad completamente quemado y en promedio es un buen pollo, ¿no? Entonces, los promedios no siempre dicen lo que es, pero nos acerca un poquito de la realidad, ¿no? Entonces, no siempre son buenos, pero es lo que tenemos en cuestiones de más o menos ubicarnos cómo andamos comparado con en términos monetarios, ¿no? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay un mercado saturado y qué es lo que provoca un mercado? ¿Qué es lo que provoca, mejor dicho, un mercado saturado? Les voy a platicar rápidamente qué sucede. Hay mercados saturados. ¿Qué efecto tiene? Pues los mercados, la gente no encuentra puestos donde ellos quieren trabajar. ¿Qué hacen? Pues se van a puestos que no requieren una profesión. Y esas personas que no requieren una profesión, esos puestos que yo como profesionista me voy a un puesto donde no requiere una profesión, se le conoce como sobreeducado. Pero también están los que no tienen una profesión y agarran un puesto que requieren una profesión, que se le conocen como subeducados. Y yo les llamo a los correctamente educados que están trabajando en un puesto laboral que le requiere una profesión. Ahorita voy a hacer una diferencia en este tipo de situaciones, ¿eh? Entonces, hay dos tipos de desfases, el horizontal y el vertical. El horizontal es aquel en el que las personas tienen un puesto laboral que requiere una profesión, pero que no necesariamente es lo que yo estudié. Para lo que yo estudié, no sé si a ustedes les ha pasado, ¿no? Que de repente, yo estoy en un puesto de trabajo, pero sí requieren profesión, pero esto no es lo mío porque yo no estudié para esto. Ok. El vertical es el que les acabo de explicar. Aquellos que simplemente requieren una profesión, o no requieren una profesión, pero lo ocupan un profesionista, ¿no? Son los sobreeducados, o bien, como ya expliqué, los subeducados. Entonces, este tipo de horizontales solamente se pueden encontrar bajo una encuesta. La encuesta nacional no lo permite, porque no es una encuesta que le haga ese tipo de preguntas al profesionista. Yo creo que las universidades, nosotros sacamos recién de hacer una encuesta pequeña para saber la parte horizontal, si existe un desfase horizontal en los universitarios egresados en su puesto de trabajo, ¿no? Bueno, entonces ya hay otros ejercicios, teorías, que te explican que a veces en muchas ocasiones el propio, digamos, no es tanto que el profesionista diga, como no tengo trabajo, me voy a ocupar en esto. Más bien dicen, no, mientras agarro experiencia laboral, yo voy a meter ese tipo de trabajo. Mientras gano tiempo, me voy a ese tipo de trabajo. El problema de eso, y no sé si ustedes lo han visto últimamente, es que cuando empieza a ocupar puestos laborales donde no requieren una profesión, y voy a decir algunos ejemplos sin demeritar ningún trabajo laboral. Estos son ejemplos porque así es. Un cajero de banco. Un cajero de banco le pide mínimo ahorita la universidad. Cuando es 4 años, solamente pedían la preparatoria. La pregunta es, ¿qué está pasando? Pues simplemente es que el empresario está aprovechando de cierta manera
no quiere decir que el empresario sea el malo del cuento, ¿eh? Simplemente es una cuestión de oferta y demanda, en donde el empresario toma ventaja de esa, digamos, saturación de mercado y donde dice, bueno, ahora te voy a pedir una profesión para ocupar un puesto, cuando realmente no lo requiere. Teoría sobre eso, ¿eh? Entonces, lo que hacen es precarizar el mercado, precarizar el valor comercial o el valor de conocimiento del mercado. Y eso es grave, ¿no? Porque bien al inicio del video, hablaban del mercado laboral, cada vez ha sido más precarizado y ha sido más preocupante el trato hacia el profesional en cuanto a nivel de salarios, ¿no? Bueno, y finalmente, bueno, ya me adelanté esta parte en Congrut, donde justifica la sobreeducación, ¿no? Que supuestamente las personas tienen menos calidad de educación y por lo tanto pues no requieren un ingreso más alto, mejor calidad de puesto, y eso probablemente todavía no se acepta aquí en México, ¿no? Independientemente de la universidad donde estés estudiando, independientemente de la calidad de aprendizaje, tú tienes una profesión, o sea, es educación, ¿no? Entonces no puede ser un pretexto para justificar la sobreeducación, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? No sé si hasta ahorita se permita al público que quiera hacer alguna pregunta antes de entrar a la parte econométrica y lo que hicimos sobre esta situación de lo platicamos como digamos una prefase a lo que vamos nosotros a explicar, qué fue lo que estudiamos y qué fue lo que vamos a encontrar ahorita en este ejercicio sobre el problema de la sobreeducación, la subeducación o lo correctamente educado. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario hasta ahorita. Yo con gusto los escucho. No sé, Carla o Mónica. Parece que Si hay no, alguna pregunta. yo creo que puede continuar. Muy bien, perfecto. Entonces, continuamos. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, para hacer este análisis, tratamos tomamos la encuesta nacional de ocupación y empleo, la famosa ENOE, del cuarto trimestre de 2019. Esta muestra tiene 36.579 observaciones, lo que te da como reflejo ese 9.1 millones de mexicanos profesionistas. Con un factor de expansión que es un multiplicador. Hay mucha discusión cuando la gente no entiende qué es el factor de expansión, le cuesta mucho la representatividad que tiene una muestra. Entonces, esto es bien importante. Las encuestas del INEGI tienen toda una metodología estadística y probabilística validada a nivel internacional. No es nada más como que me pongo a encuestar y a ver qué pasa. No. Es una encuesta que está ya validada y que está demostrada que sus datos son muy apegados a la realidad, ¿no? Tienen un margen de error de cerca del 7.6% en algunos casos y en otros casos menos, ¿no? Entonces, es una muy buena información la que obtenemos, muy apegada a la realidad. Bueno, ¿qué hicimos entonces? Estos son los datos que agarramos de la encuesta nacional de ocupación y empleo y posteriormente calculamos información. Primero, ¿qué hicimos? Nos fuimos al Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones, el 5. El 5 tiene un montón de clasificaciones de ocupación. Entonces te dice, hay ocupaciones para gerentes, funcionarios, comerciantes, los que venden inclusive los boleros, los oficios. O sea, hay un montón de clasificaciones. La pueden encontrar en donde ustedes le ponen 5 y encuentran la clasificación de ocupaciones. Es un libro como de un documento como unas 150 cuartillas, ¿no? Y viene sumamente reclasificado, o sea, no es como que una sola variable, sino vienen un montón de clasificaciones, ¿no? Y luego y lo agarramos ese documento y lo cruzamos con la clasificación internacional de forma de ocupaciones para hacer un match que nos permitirá ver qué se requiere como educación en ese nivel de ese nivel de oficio o profesión o de ocupación, mejor dicho. Por ejemplo, para ser director de una escuela se requiere mínimo tener una licenciatura. entonces, todos los que tengan licenciatura y están en ese puesto de trabajo están correctamente educados. Entonces, miren, aquí está
que puedan verlo de mejor manera. Esta es la clasificación ocupacional, funcionarios, directivos, jefes y profesionistas, el nivel 1, que es el que pide mínimo educación superior o mayor. El nivel 2 están los técnicos, trabajadores, auxiliares en actividades administrativas. Estos requieren educación media superior o técnica superior, ¿ok? Aquí es técnica superior o media superior. Que la técnica superior todavía no se clasifica como educación superior. Y finalmente están los comerciantes, empleados en ventas, agentes de ventas, trabajadores, y les piden educación básica. Esto, clasificación, les platico, no es una clasificación que yo hice. Les digo, hicimos un match entre el 5, entre el 5 y el SIGU, ¿no? La Clasificación Internacional de Uniforme de Ocupaciones. Hicimos el match y a partir de eso ya hicimos este cuadro. Este cuadro es el que ellos tienen, pero posteriormente a eso hicimos digamos, calculamos la valeria dependiente que van a ser las personas que están sobreeducadas, subeducadas y correctamente educadas. ¿De qué trata el ejercicio a final de cuentas? Bueno, en primer lugar, ¿se acuerdan que al principio hablamos del problema de la saturación de mercados laborales? Y bueno, hay grupos sobreeducados, subeducados y correctamente educados. Este ejercicio lo que intentamos hacer es medir cuál es la probabilidad de que yo, Javier Martínez, acabe la universidad, cuál es la probabilidad que yo termine sobreeducado, de acuerdo que yo soy profesionista. ¿Ok? Entonces, reclasificamos la información. El grupo 1 sobreeducados es aquellas personas que tienen nivel 2 y 3, pero requieren tener educación superior, pero no digamos, no fue necesaria. Me explico, tengo educación superior, pero me contraté en un puesto que no la requiere. ¿Ok? Por eso es el nivel 2 y 3, pero tengo educación superior. Grupos sobreeducados, tengo nivel 1 y tengo educación media superior, pero requieren tener a ese ejercicio, requieren un puesto que requieren profesión. Y aquí es la gente, digamos, que de repente no se les ha tocado ver que hay gerentes de banco que son directores de banco y no tienen la universidad, ¿no? Esos son subeducados. Y luego están los correctamente educados, los que están en el nivel 1 de ocupaciones y además tienen educación superior o más. Esos son los que realmente están en un nivel que les corresponde. Ojo, no quiere decir que para eso estudiaron, simplemente que el puesto les requirió una profesión. ¿Ok? Les repito, la medida horizontal no la podemos calcular porque esta medida se tiene que hacer una encuesta directamente a la persona y en el caso de la 9, pues no le pregunta eso al profesionista. Bueno, una vez que tenemos estos grupos, este grupo sería la variable dependiente. Tenemos 3 valores: sobreeducados, subeducados y correctamente educados. ¿Ok? Entonces, la variable independiente, pues vamos a ver más adelante el modelo. Disculpen. Este es el modelo econométrico. ¿Qué es lo que se hace? Básicamente, lo que se mide es la probabilidad de estar sobreeducado, subeducado y correctamente educado. Entonces, teniendo este modelo, este modelo es un modelo probabilístico multinomial. Se les conoce. A diferencia del binomial, es que este te permite calcular 3 probabilidades de ocurrencia y el binomial es 2, como se dice binomial, 2 probabilidades de ocurrencia, ¿no? ¿Ocurre o no ocurre? Aquí son 3. Ocurre esto, ocurre esto, ocurre esto. O sea, ocurre S1, S2 o S3, ¿ok? Y tú lo englobas en esos 3 ocurrencias. Entonces, esta distribución del modelo te permite calcular probabilidades de si estás sobreeducado, subeducado o correctamente educado. Y este modelo, calculamos una estimación de sobreeducado. Esto realmente no es sobreeducado, están los 3 valores. Y metimos el valor del sexo, o sea, hombre o mujer, la edad de la persona, la escuela acumulada, el logaritmo del ingreso, la empresa y la rama. Cuando digo empresa y rama es que la empresa puede ser, por ejemplo, mediana, grande, pequeña, micro, gobierno. Y cuando decimos rama, puede ser rama, digamos, construcción, puede ser actividades petroleras, etc. Yo lo que voy a enfocar básicamente es el resultado principal,
esta publicación, si espero no me equivoque, sale este año. Yo les comparto después el link donde pueden bajar el paper. Buen capítulo del libro, mejor dicho. Va a salir publicado este año el libro y yo participo en un capítulo de ese libro y se los puedo proporcionar para que no tengan que comprar bueno, si lo quieren comprar adelante, pero si no, de todos modos se les pasamos el link. No pasa nada. Y ya si quieren, con gusto les daremos esa información. ¿Cuáles fueron los resultados descriptivos más importantes? Bueno, pues el ingreso, ¿no? El ingreso por medio del grupo 1, acuérdense que son los sobreeducados, 10,581 pesos, el grupo 3, 13,000 y el grupo 8,000. O sea, los que están correctamente educados en un puesto laboral ganan más que los sobreeducados, efectivamente. Horas trabajadas promedio son 43 contra 36 y participación en el mercado laboral 43 contra el 49%. O sea, ya ustedes se pueden dar una idea de cómo van a salir los resultados probabilísticos, ¿no? Con esta participación en el mercado. Entonces, cuando tenemos el resultado, les voy a pedir por favor atención en esta parte. Les digo, después les paso si quieren la información completa y les digo cómo se interpreta esta información. Si los que saben econometría, pues pueden resultar. Y ya me pueden preguntar más adelante también. Esto es lo importante. ¿Cuál es la probabilidad que yo termine siendo sobreeducado con una profesión en el mercado laboral mexicano? 46% de probabilidad que yo termine contra 45% de probabilidad que yo termine correctamente en un puesto para una profesión. Ni siquiera estamos diciendo para lo que estudié, ¿eh? Estamos diciendo que termine en un puesto laboral que no requiera una profesión. ¿Cuál es el problema? Y estos resultados. Que ante un bajo crecimiento económico, ante este problema mundial de salud que tenemos y que mucho va a depender de las políticas públicas que ponga el gobierno estatal, federal, para enfrentar este problema, seguramente esta probabilidad va a crecer, va a ser más alta. Entonces, esa es una preocupación. La segunda, grupo 1, grupo 3. En el 2017 publicó un artículo parecido a pero con informalidad. Lo pueden bajar si gustan. Está publicado en una revista CJ. Y en ese artículo vemos que el peso de la informalidad también es muy elevado. Pero lo que les quiero decir con este ejercicio nada más es que si el problema del COVID y el problema del crecimiento en México, ¿qué va a pasar con esto? Y esto es lo que a mí más me preocupa en el mercado profesional. Tenemos a los 3 grupos, ¿no? Entonces, en el grupo que están los sobreeducados, el grupo 3 cada vez va a ser más competitivo y se va a hacer más pequeño. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando hacemos esto, imagínense que aplastamos una mermelada, una mantequilla o un tarro de algo y exprimimos eso. Y va a salir profesionistas de aquí y se tienen que ubicar en algún lado. Y estos que se salieron, que no tuvieron la fortuna de que el frasco, van a brincar al grupo 1. ¿Están de acuerdo? Y esa misma presión del grupo 1, porque ahora las empresas van a aprovechar para poder hacer el mercado laboral. Ojo, no estoy diciendo que todas las empresas nada de esto, simplemente es un caso para que puedan explicar este problema de la sobreeducación, ¿no? Y más el mercado también, y estos de acá van a terminar siendo desplazados a la informalidad. O sea, cada vez va a ser más alta la probabilidad de que yo termine siendo profesionista en un mercado sobreeducado y además formal. Porque déjeme decirles otra cosa, la informalidad también tiene clasificación de profesiones, ¿eh? También tiene sobreeducados e informales educados, o sea, esa es la gravedad del asunto. Entonces, para ir culminando, para ir, digamos, concluyendo esta parte, esta presentación, tenemos que ser más conscientes en los mercados laborales, tanto la universidad, tanto las empresas como el gobierno, qué estamos haciendo para poder hacer este match para que los profesionistas tengan mejores
mercados laborales que les dé mejores ingresos, mejor calidad en puestos laborales y que realmente sea remunerado ese puesto laboral para el que trabajaban, para el que estudiaban, perdón. Hay mucho que hacer hoy en día. La sobreeducación es un problema real que a veces para poder solucionarlo por lo pronto, muchos están haciendo un posgrado de CONACYT porque les dan un pago, una beca, que finalmente es un salario por su estudio, que no es nada malo, ojo, y tampoco estoy diciendo que todos los que estudian un CONACYT se metieron por el problema de sobreeducación, pero es mientras consigo trabajo, me preparo más, y entonces empieza un problema psicológico, lo que decía al principio, de que, bueno, pues voy a estar mejor preparado, el mercado va a compensar más y después que salgo del mercado con un shock que no es cierto, que no me pagas más y no consigo mejor trabajo. Y la preocupación que les digo, que se tienen que hacer políticas públicas para mejorar las condiciones de los precarios, de los profesionistas en los mercados laborales. Yo con esto concluyo, no sin antes comentarles que tenemos una página en Facebook y en Instagram que se llama Análisis de Microdatos. Publicamos microdatos, agarramos bases de datos del INEGI y sacamos información importante para los profesionistas, para la comunidad general, temas de pobreza, temas de mercados laborales, temas de todo tipo que tengan que ver con microdatos para que se puedan tomar decisiones de política pública. Espero de verdad que les haya gustado esta charla. Estoy a su disposición. Está mi contacto aquí, jmartinm@wash.mx, una página de microdatos para los que nos quieran seguir, de información oportuna y de fuentes reales del INEGI. Y muchas gracias nuevamente por la invitación y muchas gracias por esta oportunidad que me dieron por esta presentación. Gracias. No, muchas gracias, pues excelente presentación, maestro. Sobre todo, bueno, pues enfocando el tema crítico, el tema de análisis, el tema de contrastación de datos y bueno, pues la estadística tiene que funcionar en algún tema precisamente científico y pues esa es una excelente presentación. Pues te agradezco mucho, maestro. Y bueno, pues hemos identificado que el trabajo, el objetivo 8 del desarrollo sostenible, que nos habla precisamente del trabajo decente y el crecimiento económico, pues también ha sido medido o lo han estado platicando las empresas que se dedican a contratar gente, empresas que pues como Manpower, como empresas reclutadoras. Y entonces también está desde el punto de vista de los empresarios, de las empresas, en donde curiosamente, digo, este ejercicio del embudo, del recipiente ahí que se va, está increíble, me gustó mucho y nos va dando precisamente este panorama, esta nueva forma de cómo se identifica ya lo que es el tema laboral. Y bueno, pues teníamos el dato en el 2019, todavía existía el 52% de empresas que no encuentran o que no han encontrado el perfil idóneo. Imagínense, estamos hablando de 40, aquí en Chihuahua, 40,000 empresas, cerca de la mitad, 20,000 empresas no encuentran un perfil idóneo. Y entonces, por ahí lo menciona Anuyes, ¿no? Bueno, ¿qué está pasando? O estamos, ya lo bien está trabajando el maestro Javier, están ya educados o están sobreeducados, o entonces, ¿dónde está este tema donde de empresas por un lado no encuentran y por otro lado las personas no encuentran también el tema laboral? Y bueno, pues aquí nos podemos ubicar en el elemento 8, en el objetivo 8 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, en donde hay metas, existen las 10 metas que hay que estar, como bien menciona el maestro Javier, hay que estar identificando estas políticas y entonces hay que cubrir algunos aspectos y entonces aparece por ahí ya lo que es la meta
la meta del objetivo 8, que es la meta 8.2, lograr niveles más elevados de productividad económica. Y entonces, pues hay que modernizar y es donde la nueva realidad nos llevó o ya identifica que los nuevos puestos de trabajo están enfocados a la modernización. Por aquí vemos que el 65% de los empleos que van a estar buscando la generación Z todavía no existen. Es decir, los que vienen todavía no tienen un programa en el cual van a emplearse. Entonces, eso es un impacto también, ¿no? Porque entonces tenemos que estar identificando y la industria 4.0 nos habla sobre las 3 habilidades, las habilidades cognitivas. Obviamente, pues tenemos que ir generando habilidades numéricas, les voy a decir pensamientos críticos y las habilidades de comunicación, ¿no? Las habilidades sociales. Y en estas habilidades sociales viene un tema muy importante que viene siendo el aprendizaje continuo. Resulta que lo que estamos aprendiendo ahora posiblemente, y sobre todo ya en esta nueva realidad, posiblemente en 2 años, y es lo que están estimando especialistas, en 2 años esta información ya no sea suficiente. Entonces hay que comenzar a aprender y bueno, pues de ahí precisamente surge uno de los objetivos o de las metas, la meta 8.5, para el 2030 debe de haber un empleo pleno y productivo. Entonces, que necesitamos como empleados o como personas que no buscamos llegar a la informalidad, pues entonces estar cómodos, porque entonces si no, también va a ser parte de llegar a ser parte de la estadística de la informalidad. Y el tema más fuerte, esto, ojo chicas, ojo, ahí damas, resulta que cuando se les pregunta a las mujeres, ¿cómo te ves en un empleo? O sea, es una pregunta, ni siquiera están todavía solicitando, están por debajo de lo que quiere un hombre en un empleo. Entonces, esa misma forma de pensar de en qué me voy a educar, en qué voy a participar, pues entonces necesito cambiarlo, necesito, y además, de hecho, viene ya la equidad de género, y entonces, o la igualdad, ¿verdad? Entonces, es donde ya no vamos a estar ubicando yo porque soy mujer, yo porque soy hombre, sino porque somos personas, y todos pasamos por una situación, y ahorita pues, lo estamos viviendo, donde hubo una afectación hacia todos. Y bueno, por último, quiero platicarles lo que es el tema de la empleabilidad. Rápidamente, así a resumidas cuentas, es la capacidad de obtener y mantener un trabajo, pero ya no depende de lo que sé, sino de lo que soy capaz de aprender. O sea, me van a contratar, voy a ser contratado por la capacidad que tenga de aprender, no de lo que aprendí. Ya eso quedó atrás, ahorita va a ser hacia adelante. Y bueno, pues por ahí también ubicamos el objetivo, la meta 8.6, reducir considerablemente esa brecha que hay entre quienes no tienen experiencia, que son los jóvenes, y los que ya tienen esta experiencia. Y bueno, por último, pues lo que viene siendo, hay que fortalecer, o las instituciones financieras también deben de estar para apoyar los temas económicos, porque somos una sociedad y entonces ellos también tienen unas afectaciones. Entonces, doctor Dagoberto, no sé sí, qué piensas gracias por la plática, es una excelente información que nos está otorgando, licenciado maestro. Yo creo que, pero venía a pensar ahorita que estábamos platicando precisamente sobre lo que comentas en las metas. De hecho, indudablemente los objetivos de la Agenda 2030 tienen que cambiar, van cambiando. Sin embargo, ya adivinaban, o sea, aquellos municipios, aquellas regiones que no generaron un plan, una trazabilidad hacia los ODS, pues, se quedaron, ahora sí, vamos a llamar el AC, antes del COVID y DC, después del COVID. ¿Sí, vamos? Ya los que pasaron esa barrera, qué bueno.
pero también nosotros como personas. Un ejemplo muy burdo, ¿sí? Y me van a perdonar con el ejemplo. Yo vendo un carro, ¿sí? Vendo un vehículo, ¿sí? Un Sur, el que ustedes gusten, ¿sí? Y los dos tienen año, o sea, la misma, las 4 llantas, ¿eh? Mejor 4 llantas nuevas, etcétera, ¿sí? Pero uno tiene servicios de agencia, el otro tiene una modificación hacia su música, etcétera, y el otro austero. No quiere decir que voy a vender más caro el que esté modificado o el que tenga los servicios de agencia, pero soy capaz de venderlo. Y aquel vehículo que se quedó con las mismas características y que no invertí, bueno, se va a quedar dentro de ese mercado fuera, ¿sí? Las nuevas competencias van a generar, ya no tenemos que generar nosotros únicamente un estudio. Las empresas tienen un común, y todos aquellos profesionistas que están sin empleo también tienen un común. Y no nos están hablando de los no profesionistas. Los no profesionistas están buscando empleo, y todos los días están buscando empleo, estamos buscando cómo mejor. Pero desgraciadamente, ¿sí? Sigue existiendo desempleo en el profesionista, y las empresas están buscando talento, no están buscando emplear nomás a una persona, están buscando gente que tenga talento y que pueda yo desarrollar ese talento. La pregunta es, ¿hasta dónde estoy desarrollando mi talento? Yo, Dago, cualquier persona, ¿hasta dónde estoy capaz de generar mi talento? Y ya no son los trabajos como lo tenían los abuelos, ¿verdad? Aquellos abuelos donde trabajaban de 7 de la mañana a 3 de la tarde, llegaban a su casa y descansaban, los profesionistas, los contadores, bueno, y nos hemos quedado en esa realidad. También hablando decías un dato muy específico, y muy coordinado con el maestro, con los ejemplos que nos ponía, y ya con las gráficas, con números. Yo siempre digo que cuando hablemos de alguna, hasta de una discusión, hablemos de números, ¿no? Yo creo que los números, al final de cuentas, y la formulación me va a dar un resultado como tal. Hablaba de las chicas. Viene un grave, no quiero sonar aquí un antifeminista, etcétera, no, al contrario, ¿sí? Tengo 3 hijas ya para si no soy en pro de la. Pero al final de cuentas, las mujeres no se estuvieron especializando en las nuevas competencias. Y viene una nueva donde la ciencia, la tecnología, ¿sí? Donde las matemáticas, parte de la educación, pues van a formar parte de esas competencias que hoy tengo. Quisiera tener que fuera el promedio de las personas que estamos ya en la industria 4.0, ¿sí? Ya una era totalmente digital, de robótica, y quisiera saber cuántas mujeres están estudiando esas áreas, ¿sí? Y no quiere decir que lo hago para hacer una crítica, sino para incentivar a que también las chicas entren a ese mundo de la ciencia, a ese mundo científico, a ese mundo de la innovación, a ese mundo de las matemáticas y a ese mundo de la tecnología. Y yo creo que poco a poco cerraremos esa brecha. Entonces, ya estamos pasando de tiempo. No sé si tengan alguna pregunta, hasta los asistentes a este webinar sobre todo esto que estamos platicando. No sé, Mónica, si tenemos ahí una pregunta. Sí, está un Sí. comentario. Dice, doctor Javier, ¿hacia dónde va la economía mexicana contemplando este panorama no muy alentador? Muy bien. Sí, voy a responder esta pregunta, no sin antes comentarles un poquito de que pues hoy está muy de moda esta parte de
y no de moda en el sentido de que lo tengamos que hacer, en el sentido que hasta afortunadamente ya se volteó a ver el problema de la discriminación en México, de todo tipo, ¿verdad? Entonces, precisamente nosotros vamos a hacer un estudio sobre vamos a medir el grado de discriminación controlando factores como el color de piel, por el sexo, entre otros, y vamos a ver si la diferencia salarial tiene que ver por productividad o por discriminación de esas características. Entonces, yo creo que ahí, en ese sentido, como está viendo, tendríamos que analizar qué tanto el mercado laboral ha castigado a la persona, sin hablar precisamente de hombre o mujer, sino simplemente por el tipo de sexo y por cierto tipo de características de las personas contra su productividad realmente que tienen esas personas. Entonces, es un buen análisis, muy interesante lo que menciona, y sí hay que estudiarlo más a profundidad porque siento que es un tema delicado. Sí estaría muy interesante ver estos resultados que vamos a calcular nosotros en un futuro para ver cuánta medición tiene que ver por discriminación y cuánto realmente por productividad de las personas, independientemente si son hombres o mujeres, ¿no? Y esa productividad reflejada en un salario de las personas, de esos promedios, ¿no? Como se hace ahorita. Y en cuanto a la pregunta que me hacen, miren, yo creo que cuando tenemos un problema así general de crecimiento económico en picada, normalmente los rebotes son buenos, o sea, son positivos. O sea, digamos, hacen esto y también recuperamos la economía rápido. No es como que, es que el gobierno está haciendo bien las cosas o la economía está... No, simplemente es una cuestión de sistema económico. Llegas a un fondo y lo empiezas a rebotar y el rebote a veces no es tan rápido, pero se llama rebote, no vas hacia arriba. Entonces, pero lo que ya de manera global, de manera promedio, sí va a haber, que hay preocupaciones. Yo calculo que el mercado se componga en el mediano y largo plazo, hablamos de años, o sea, no es de meses digamos, ni siquiera de este año, ¿no? Que acaba ya en diciembre, sino viene la recomposición, va a tardar un poco, va a depender mucho de lo que está haciendo la presencia de la República, en este caso el presidente de la República, tiene la oportunidad de presentar políticas públicas eficientes. El panorama no es nada sencillo para México. Ayer, fíjate que el martes estaba en una entrevista en la radio y el doctor que estaba con él en la charla me decía, la pandemia vino a descubrirnos, mejor dicho, redescubrirnos el subdesarrollo que tenemos en México, la realidad mexicana. Y me encantó ese término porque es algo real, ¿no? O sea, nos queremos hacer creer que con un año de gobierno todo cambió, todo está mejor, todo va a estar mucho mejor, bla, bla. Sí, hay que combatir la corrupción, no hay duda, lo tenemos que hacer, pero eso no va a mejorar el sistema económico en los próximos años. El panorama no es sencillo, se viene una crisis complicada para algunas áreas, sobre todo las más vulnerables, ojo. Acuérdate que México es un país extremadamente desigual, ¿no? En donde desigualdad hablo en todos los sentidos, en términos sociales, términos económicos, culturales, de lo que tú quieras ver, hay una enorme desigualdad. Te paso dos datos que hemos calculado. El 20% de la población más pobre no accede a agua potable en sus casas. 20% de la población. ¿Cómo le mandas un comunicado que se lave las manos 5 veces al día? ¿No? 12% de sus hogares más pobres en México no tienen acceso a drenaje en sus casas. Y el 7% de la población más pobre no tiene energía eléctrica en sus casas. Entonces, creo que las políticas públicas tienen que estar enfocadas a los más desiguales, independientemente de lo que tengan que hacer por otro lado el gobierno federal. Por eso te digo que el panorama hasta ahorita, por lo que están presentando en política pública, yo no lo veo alentador en los próximos meses y años. Y la recuperación va a tardar, y ya bien lo mencionó el secretario de Hacienda, ¿no? Que decía que el rebote sí va a ser positivo, pero va a ser lento. O sea, no esperen que sea muy rápido. Y eso a mí me preocupa, porque cuando un político menciona eso, es que entonces viene todavía mucho más lento de lo que uno espera. Y ya el Banco de México también lo ha anunciado, ¿no? El crecimiento va a ser muy lento, preocupante, y no nos espera un panorama nada amigable en los próximos meses. Durante va a crecer el desempleo, va a crecer la informalidad y van a crecer los puestos de sobreeducación. Y en términos generales,
sí nos va a ir un poco mal, ¿no? Entonces, pero ojo, todos, no todas las empresas, no todos los empleados, no todos, ¿eh? Porque estamos en un país extremadamente... Gracias. Por ahí existe otra participación, creo que... Sí, Jorge Domínguez. Gracias, doctor. Sí. Por ahí, Jorge Domínguez, ¿no? Por favor, sí, nos hace el favor. Buenas tardes, maestro Martínez. Habla el doctor Domínguez, Buenas tardes, doctor. que también estoy ahí con el doctor Dagoberto y el doctor Amir, ahí participando en sedes. Y mire, pues es un gusto escucharlo, lo felicito. Su plática muy amena, muy sencilla, muy didáctica, con datos muy de actualidad. Y bueno, primeramente es eso, su felicitación. De verdad, es fácilmente entendible para algunos que nos dedicamos a la economía. Yo, aunque me dedico a la administración y hice el doctorado en administración aquí en la UACH, en CONTA, pues yo estoy enfocado realmente a los sistemas de salud. O sea, yo soy médico y entonces estoy enfocado a los sistemas de salud. Y primeramente le quisiera contestar cuando usted hace referencia a cuestiones del agua, cuestiones de la luz y todo eso. En el área de salud, todos estos se llaman determinantes sociales en salud, que yo creo que usted ya sabe. Hay un libro que escribió Ciro Murayama junto con otro economista. Ellos escribieron precisamente sobre los determinantes sociales en salud. Y estos son que incluyen donde uno vive, donde uno nace, crece, trabaja, e inclusive el sistema de salud. Todos estos son aspectos que contribuyen a que la sociedad tenga mejores condiciones de vida y, como usted lo dice, es lógico que digan que se lave 10 veces o tantas veces las manos si no tiene agua ni para beber. Entonces, si yo tengo agua, pues voy a beberla primero y ya después veré si me lavo las manos o no. Entonces, en ese sentido, estos aspectos que usted mencionó, nosotros en el área de salud les llamamos determinantes en salud. Y este es un modelo de administración en los sistemas de salud que nosotros estamos viendo que con este tiempo, esto es lo único que nos puede llevar a sacar un poco adelante el sistema de salud. Este es un sistema de salud que nosotros tenemos colapsado y prácticamente, como usted también lo dice, en el momento que se viene la pandemia, pues ya vimos que debajo de la alfombra había echado uno la tierra y la basura, la levanta, se da uno cuenta que tiene uno tierra debajo de la alfombra. Entonces, esto pues ya no se podía ocultar y bueno, salió. Ahora es poner ventiladores y todo lo que se ha hecho, sino que verdaderamente hay que reorientar todo esto para que precisamente tenga el efecto que se busca con un sistema nacional de salud. Ese es por un lado. Por el otro lado, también yo creo que usted ha oído hablar de un libro que se llama Mérito, construyendo nuestro país. Este es de Arturo Franco, que también es un economista y que ya lo sacaron con Carmen Aristegui y en otros lugares y ha estado colaborando en el gobierno con el actual gobernador. Entonces, es un hombre joven como usted, entusiasta y con la idea de pues buscar que la economía verdaderamente logre uno de sus objetivos, ¿no? Pues que la gente salga de donde está, de su situación de desventaja, porque como lo mencioné en un momento, dentro de los determinantes sociales, de acuerdo con el estudio de Marmot, que lo hizo en el 2010 y que aplicó la Organización Mundial de la Salud, este estudio, para decirle a los gobiernos que no nada más se necesita poner sistemas de salud, sino también llevar hacia allá el poder, el dinero, porque normalmente nosotros lo tenemos
sectorizado hacia los sitios con un nivel económico más alto. Pero bien, regreso y retomo esto del libro que se llama Mérito en nuestro país, y le quiero comentar que la palabra mérito en México, y este es una forma de buscar qué tanta aplicabilidad tiene en nuestro país, es que la palabra muy pocas veces se encuentra en libros, diccionarios o algunos que pudieran hablar sobre las cuestiones de nuestro país. De tal manera que este es uno de los aspectos que influye mucho para que los profesionistas no estén donde deban de estar. Y le platico, yo creo que el doctor Dagoberto y el doctor Amin, ellos a lo mejor fueron invitados a la reunión que hubo con el síndico municipal de Chihuahua en el Instituto Estatal de Profesiones, ACE, que no sé si lo conozca. Pero bueno, dentro de las inquietudes que se hace es que aparte de tener el reconocimiento y la gente que tenga su educación, o como dice usted, de acuerdo con la categorización que usted dio, que la gente que esté sobreeducado, la gente que ocupa lugares que no le corresponden, precisamente se busque que este instituto de profesiones sea un coadyuvante en el gobierno, tanto para cuestiones de dictámenes como también para propuestas en algunos puestos y en cargos. Y de esto se deriva precisamente la cuestión de mérito. Yo en las ocasiones que doy clases, yo le digo que profesionistas cuando llegan a un lugar, lo primero que deben de diseñar es el perfil. Es decir, van a hacer un traje a su medida, de tal manera que este traje a la medida no permite que otras gentes lleguen y lo ocupen. O sea, tendrán que tener el perfil que de acuerdo con el puesto que tienen, no va a permitir estas cosas. Que llegue gente que no esté educada o que sea favorecida por cuestiones de nepotismo o cuestiones de compromiso. Y esto lo dijo un matemático y economista en Medellín, Colombia, que dice que el que además de ser presidente municipal de Medellín, fue gobernador del estado de ahí, de donde está Medellín, y decía, el que paga para llegar, cuando llegue tendrá que pagar. De tal manera que muchos cargos que tenemos en la administración pública están, ¿cómo se llama?, que colocan a la gente que no debe de estar ahí. Bien, en ese sentido, yo creo que independientemente de las políticas públicas que usted habla, yo creo que debe de existir una política pública porque habla usted del número de profesionistas que están desempleados y este es un problema social que necesita diseñar una política pública para que la gente que esté en algún puesto sea acorde con la preparación académica que tiene. En Canadá dicen que si quieren ser el mejor país, tienen que tener los mejores en los puestos de decisión, porque paradójicamente todos que vamos o intentamos ocupar un cargo público, nos piden un perfil, pero resulta que los que están arriba, pues yo quisiera ir a esas universidades donde son todólogos, donde ellos saben de todo, saben de economía, saben de todo. Y entonces, pues, ¿qué oportunidades les dejan a los de abajo para poder ubicarse en el lugar que se pueda tener y donde se pueda demostrar la capacidad y la preparación? Pero también es un reto de las instituciones educativas de hacer un estudio, de saber dónde están sus alumnos una vez después de egresados, porque esa es una forma de medir la calidad de la educación. Si nosotros vemos que un alumno que ingresa con cierta preparación no se ubica en el puesto, quiere decir que algo está pasando en nuestra educación. Quiere decir que la educación no fue acorde con lo que va demandando la sociedad, no está acorde con lo que está demandando el servicio público o el sector privado. El sector privado casi no tiene este problema, pero el sector público, que es donde más empleo existe, bueno, hay este problema. Bien, yo creo que
con los datos que usted aporta, yo creo que en alguna próxima reunión, salvo la opinión de los doctores que tuvieron la amabilidad de invitarnos, que lo inviten, porque usted tiene datos frescos que en el caso del que gobierna o el que está en el cargo público de un nivel alto, con estos datos que usted refiere, van a contribuir, van a favorecer y van a llevar a que se tomen mejores decisiones. Finalmente, después de este escenario catastrófico que usted presenta, porque pues es la realidad y porque nosotros sabemos y en algunos casos se está padeciendo, sobre todo porque vemos que lleva un paso galopante la situación de la y se tendrá que hacer algo para encauzarlos dentro de lo que necesitamos nosotros en la economía del país. Y concluyo con esto. Japón, después de una situación como de 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, que quedó destruido y todos sabemos y los datos están ahí, salió adelante. Es una de las primeras potencias mundiales. Yo creo que el impacto que tiene esta pandemia del COVID-19, pues yo creo que rebasa todo lo que sucedió en Japón. La gente se vuelve más creativa cuando están en situaciones de desventaja. Yo creo que de esto tendremos que sacar todo lo que se habla de las características del mexicano y tenemos que implementar reorientar la actividad laboral, porque aquí hay un aspecto que no sé, no recuerdo si lo mencionó, pero se viene la inteligencia artificial. Nosotros, por ejemplo, en medicina estamos viendo que van a existir programas, que ya existen, por ejemplo, las guías de práctica clínica. Esto no es receta de cocina, pero reorienta al criterio del médico para tomar una decisión cuando un paciente llega en situaciones de urgencia. Entonces, yo creo que esta situación nos conlleva, en el caso de ustedes que están en áreas de la educación, obviamente, y que ya se están tomando las medidas, reorientar la educación, presentar nuevas alternativas de acuerdo con esto. Yo le digo a mis alumnos en cuestiones de administración de hospitales, estamos administrando en el siglo XX, no en el siglo XXI, porque si administráramos en el siglo XXI, el servicio de salud no estaría como está. Lo felicito, me da gusto saludarlo, agradezco que me haya permitido la participación. Muchas gracias, doctor Jorge. Y gracias por sus palabras, sus comentarios muy acertados, por cierto, lo que dice, contribuye a lo que usted está comentando y sobre todo, por ejemplo, me preguntaban que diera un caso de alguna carrera que pudiera ser exitosa ahorita con esto de la pandemia. Yo les decía, necesitamos economistas de la salud y existe esa profesión, esa maestría. La dan en México, la coordinaba el CIDE con el Instituto Nacional de Salud Pública. Efectivamente. Sí, ¿verdad? Y la verdad, necesitamos eficientizar o optimizar, mejor dicho, los recursos de salud en estos momentos. Entonces, creo que, no por ser economista, digo, yo creo que puede ser cualquier área que vaya de la mano con la salud, la administración de la salud, economía de la salud, que nos permita de alguna manera optimizar estos recursos, porque la situación, la gente, hay mucha proporción de la población que todavía no cree en este problema que tenemos enfrente de nosotros. Por alguna otra razón, porque no sé, por alguna razón, yo les digo, me preocupa cuando dicen, es que para que yo me contagie la probabilidad es muy baja. Digo, sí, efectivamente, la probabilidad de contagio está de baja, sin embargo, no estás exento en no contagiarte. Y ahí debes de tener cuidado porque el día que te contagies, el día que saturen los hospitales, nos vamos a empezar a preocupar todos de dónde van a atender. Entonces, por eso son los números, por eso son las probabilidades, porque yo sí, la verdad es que ahorita yo estoy ubicado en la ciudad de Parral, o en el municipio de Parral, ustedes le quieran llamar, y la verdad es que hoy son 103, somos 109,000 habitantes hasta ahorita, según el Censo Poblacional 2015,
y ya estamos en la tasa de 1% de contagio, ¿no? Cuando empezamos con el 0.00016. Claro que sí empieza a preocupar esa tasa pequeñita, pero ya empiezan a preocuparse de tasas de contagio, ¿no? Entonces, son las carreras óptimas ahorita, ¿no? El combate, la optimización de instituciones, nos dimos cuenta que las instituciones siempre han estado mal, pero no se trata de este gobierno que la está descubriendo, lo sabemos siempre, que la campaña para hacer este tipo de promoción es otra cosa, pero las instituciones siempre han estado, las que siempre han estado mal, siempre han estado mal, ¿no? Y las que están más o menos, pues hay que mejorarlas. Entonces, esa es la oportunidad ahorita, ¿no? Que los jóvenes quieren un poquito hacia las problemáticas actuales y puedan ocupar ese conocimiento para optimizar recursos, optimizar, hacer eficiencia en ese tipo de situaciones, ¿no? No sé si hay otra pregunta, otro comentario, doctor. Yo creo que sería todo. No sé si otro comentario para dar la plática. Sí, y muy acertado todos los comentarios que, gracias, doctor Jorge Domínguez, gracias, Jaime Martínez, maestro, una excelente charla, una excelente plática, y claro que no, esperemos que nos acepte otras invitaciones con las temáticas que poco a poco tenemos generando. Muchas gracias. Doctor Amir, por ahí creo que también tenemos ya un último mensaje que queríamos otorgar. Sí, bueno, pues, pues nuevamente, doctor Domínguez, es un gusto haberlo visto, y claro que por ahí lo estaremos invitando también. Y maestro Javier, pues es un placer haber compartido este momento con ustedes, con usted. Y bueno, pues a quienes nos estuvieron ahí acompañando, de hecho, muy atentos, los veía a todos. Un agradecimiento también. No se pierdan la próxima cápsula, el próximo viernes a las 5 de la tarde, ahí con otro tema. Recuerden que estos temas están enfocados a lo que es la Agenda 2030 de desarrollo, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, estamos apoyando precisamente lo que es lo que está pasando en nuestro entorno y lo que el que estamos por llevar. Por ahí, bueno, teníamos una pequeña, un pequeño video de cómo cambió el mundo y cómo se presentó pues los temas y cómo se van a adaptar. No sé si por ahí, Carla. Yo creo que los dejaríamos con, bueno, antes de gracias a todos por esto, y yo creo que antes de despedirnos, yo creo que los dejamos con ese video, luego ya la despedida que nos va a hacer la maestra Carla. Si viene ahí por el video, donde nos muestra en pocos minutos esta realidad que nos está platicando justamente el maestro Javier Martínez. Y si pudiéramos, por favor, ahí compañeras, gracias a Mónica, gracias también a Carla, maestra Carla también, todo este equipo que nos ha estado apoyando, todos los alumnos de licenciatura, de maestría, a todos los compañeros de doctorado, gracias. Vamos a verlo por favor. ¿Sí? Creo que está ahí. ¿Está por el video? No se está escuchando aún. Pero también por ahí, por ejemplo, si apagamos los micrófonos, salvo la gente que está generando el video. Por ahí está detenido el video, no sé si.
Probablemente está muy pesado, ¿eh? Por eso no se... No, es muy pequeño, o sea, pero por ahí no sé si, no sé quién lo estará generando. Porque falta darle el clic para que se pueda... Intentando reproducir. Hay un sonido, pero no se puede reproducir, no sé si... Lo subimos a los grupos, ¿qué les parece? No se escucha. No se está escuchando. No, Dago, no me deja con el sonido. Se mete otro sonido más. No tendrán otro video prendido. No sé si, doctora Mir, tú lo tengas ahí en tu... Sí, aquí lo voy a poner. Compartir, sí, por favor. Si quieres, dejamos de compartir. A ver, ¿cuál es lo que...? A ver, señor. Coma. ¿Qué es lo que usted sabe hacer? Mire usted, yo soy especialista en puntuación. Yo separo las palabras para darle sentido a la frase y pausa dentro de mire, aquí su estudio importante, su estudio. Aquí usted, posible. Usted sabe hacer el trabajo enumerado, el trabajo de hashtag. No. Sigue sin escucharse. ¿No se está escuchando? No sé si lo quieras compartir con... Sí, lo voy a poner ahí en el... No, pero digo, lo voy a pasar. si gustas compartirlo mismo con sonido, mejor lo vas a hacer. Se está escuchando el sonido de la computadora, pero no el del video. Ahí cuando se comparte, en la partecita nos dice que compartirlo con sonido. Dice, no se escucha bien. A ver, señor. Coma. A ver, señor. A ver, señor. Coma. ¿Qué es lo que usted sabe hacer? Mire usted, yo soy especialista en puntuación. Yo separo las palabras para darle sentido a la frase y pausa.
Yo soy especialista en puntuación. Yo separo las palabras para darle sentido a las frases y pausas a la entonación, ¿sabes? Otro que viene con titulito. Mire, aquí sus estudios rimbombantes son inútiles. Aquí usted o sirve o no sirve. Usted sabe hacer el trabajo de numeral, el trabajo de hashtag. Hashtag, ¿no? Ajá. Usted sabe hacer el trabajo de arroba. No me ha entendido bien. Le digo que yo soy un signo de puntuación. Yo soy mucho más importante que numeral y que arrobas. Y eso es ahora porque están pegados, pero ¿cuándo en la vida? Pues aquí solo tenemos trabajo para hashtag y para arroba. Trabajo para coma no hay. Así que, sintiéndolo mucho, siguiente. No, señor, por favor, usted no me ha entendido. Tengo 9 hijos. Mi mujer me dijo que si trabajo no volviera a la casa. Es que si usted no me habla, salgo de aquí directo a tirarme de un puente. Pues le recomiendo el puente de San Carlos, que como está más alto, así usted se asegura vaya a quedar en coma. Siguiente. Era yo el que se paraba dándole sentido a tu oración, el que bien pausaba para hacer más clara la entonación, pero ya cambió. El mundo ya no tiene tiempo para mí esta juventud. Oye, pero, Cristo bendito, ¿se puede saber qué pretendes? Intenten detenerme. Este mundo de 140 caracteres no es para mí, me voy a tirar. Estás loco, si paréntesis y yo estamos buscando una coma para un trabajo. No me digas, ¿en serio? ¡Ah! Gracias al cielo. De puntuación, pero por lo menos nos da para comer. Mire, no me importa. Estoy dispuesto a empezar. De una vez. Bueno, peor es nada. Hay que comer. Sí, espero que sí se hubiera escuchado, ahora sí. Sí se puede usar, ok. Bueno, ahora sí nos despedimos. Carla, por favor. Una disculpa por las fallas técnicas. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Esto fue Aldea Global 2030. Nos conectamos el próximo viernes a las 5 de la tarde. Muchísimas gracias. Que pasen excelente fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hola, buenas tardes. Gracias. Gracias.